Te saluda el pastor Ludwig Molina y de nuevo quiero compartirte un devocional que se titula La protección de Dios. Y para ello vamos a basarnos en uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Es el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de mucha trascendencia para el pueblo cristiano, aunque no se sabe quién fue el autor de este salmo. Algunos han declarado que fue Moisés porque Moisés es el escritor del Salmo 90 y se encuentra algunas palabras muy parecidas a las que Moisés utiliza en el Salmo 90. Otros han declarado que es de David, porque David constantemente menciona el escudo y en este salmo de nuevo se menciona esa palabra. No se sabe a ciencias ciertas quién es el escritor del salmo. Lo que sí sabemos es que es un salmo de tanta importancia en tiempos de crisis. En tiempos difíciles, este salmo ha sido el sustento, el respaldo para mucho pueblo cristiano. ¿Quién no sabe el Salmo 91? Muchos lo saben de memoria, otros quizás lo llevan en su teléfono celular, lo tienen en un cuadro en la sala de su casa o de alguna manera tienen algún contacto con este salmo. Pero hoy quiero decirte que más que un amuleto o más que unas palabras simples, humanas, más que todo ello, este salmo es la palabra de Dios. Este salmo representa la voz de Dios en tiempos difíciles y más en estos tiempos pandémicos en los que nos encontramos. El Salmo 91 viene a significar mucho para toda la iglesia. El salmista inicia diciendo en el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por lo menos en estos dos primeros versículos, el salmista menciona a Dios con 4 nombres distintos. Parece ser que en esos 2 versículos el salmista quiso dejar muy en claro que el protagonista principal en tiempos difíciles es Dios. Y cuando el ser humano se acerca a Él, encuentra en Dios esa capacidad de soportar y de vivir aún en medio de la presión. Por eso el salmista describe a Dios de 4 maneras. En primer lugar, el salmista habla acerca del Altísimo. Esa palabra Altísimo es en hebreo Elión. Y este Elión representa al Dios magnífico, al Dios que lo llena todo. Por eso él utiliza esa imagen que era una imagen muy común en el tiempo del salmista, puesto que ellos se abrigaban muchas veces en el desierto, en esas tierras orientales donde el sol quemaba de día, pero el frío por la noche. Era muy común utilizar abrigos, muchas veces de pieles de animales, y el salmista describe a Dios como el Altísimo. Pero él deja muy en claro que el que habita, o sea, el que se encuentra bajo la cobertura del Elión, o sea, el Altísimo. Y luego sigue diciendo morará, o sea, vivirá o se establecerá bajo la sombra del Omnipotente. Este Omnipotente en el hebreo es Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, para el que nada es imposible. El salmista quería dejar muy en claro
que habitar, vivir bajo esa sombra da refugio, da descanso a toda persona que viene a encontrar esa cobertura en Dios. Por eso, después de haber declarado a Dios como altísimo, o sea, Elión, y también como omnipotente, es decir, Shaddai, en el versículo 2 dice, diré yo a Jehová. Eso significa, haré una oración, clamaré a mi Dios y le diré, esperanza mía y castillo mío. De nuevo, en ese versículo 2 está el tercer nombre con el que el salmista describe a Dios, y es Jehová. Diré yo a Jehová. Es decir, es el Yahvé en hebreo, declarando a ese gran yo soy, declarando a ese Dios monoteísta, o sea, es decir, el único Dios para los judíos, el verdadero Dios, el sabio Dios. Para los judíos era tan importante el nombre de Jehová, tanto así que hacían algunos rituales antes de mencionar su nombre o de escribir el nombre de Dios como Jehová. Entonces él dice, le voy a decir a él que es mi esperanza. Es decir, no encuentro esperanza en ninguna persona, en ningún ejército, en ningún armamento militar. No encuentro esperanza en nadie más que únicamente en Jehová. Y luego dice, será mi castillo. Esa palabra castillo tiene mucho significado porque los israelitas consideraban tener sus muros, sus lugares de habitación altos para ser protegidos de los enemigos contrarios, de los ejércitos contrarios. El salmista está declarando a Dios como su refugio, como ese lugar fortificado frente a los enemigos. Y eso es lo que la iglesia debe declarar en este tiempo. La iglesia debe de declarar a Dios como su esperanza. Se hablan de diferentes cosas duras, diferentes enfermedades, diferentes problemas, y quizás lo que ha venido a inquietar y a llenar de pánico y de miedo a las personas. Y no digo que no de pánico, que no de miedo, claro, da miedo. El pueblo cristiano de alguna manera se siente también con temor. No estamos exentos, no somos hombres y mujeres inmunes. Estamos expuestos a todo lo que pueda suceder en este mundo, pero es aquí donde entra la fe. El creyente puede superar cualquier obstáculo, cualquier problema. Aún puede superar la muerte cuando Dios es su esperanza y es su lugar fortificado, es decir, su castillo. El creyente debe pasar por pruebas y debe de sufrir este tipo de cosas para poder crecer en su fe, para poder hacer esta declaración. Tú no puedes declarar a Dios como tu guardador si no te has sentido guardado por Él. No puedes declarar a Dios como tu sanador si no has visto la obra milagrosa y sanadora de Dios. Dios constantemente se revela a sí mismo a través de las circunstancias que el cristiano enfrenta en la vida. Por eso para el salmista era importante declarar a Dios como el Altísimo, como el Omnipotente, como Jehová, y como también ahora dice, mi Dios, en quien confiaré. Ese cuarto nombre es Dios. En el hebreo es Elohim, que en este versículo en particular significa el Dios sublime.
Eso implica la, la unicidad de Dios, el que Él sea excelso, el que Dios sea sobre todo, el que Dios sea lo excelente, lo sagrado, lo intocable, lo majestuoso. Él es el Elohim. Y ese es el nombre en hebreo que el salmista utiliza cuando dice mi Dios. Él dice mi Elohim, o sea, mi Dios sublime, en quien confiaré. Cuando tú declaras los atributos de Dios y hablas acerca de los títulos con los que la palabra menciona a Dios, empiezas a llenarte de fe, empiezas a llenarte de fortaleza al mencionar el poderío de Dios, la magnificencia de Dios, el Dios sublime, el Dios sustentador de todas las cosas. Eso te llena de fe, de fortaleza, te hace crecer en tu convicción al ver la naturaleza de Dios. Por eso el salmista declaraba de forma tan abierta y de forma tan clara que el que habita ese abrigo, el que mora bajo esa sombra, entonces puede declarar que es su esperanza, su castillo y su confianza también. El salmista sigue todo el curso del Salmo hablando acerca de la liberación, esa liberación que obtienen los que confían en Dios. Como cristianos tenemos que enfrentar el dolor, tenemos que enfrentar el estar expuestos y ser vulnerables muchas veces al ambiente hostil, a las enfermedades, a los virus en este caso, pero la confianza de todo cristiano es lo que sigue declarando el salmista. El salmista, el rumbo de su salmo lo va tornando en decir palabras directas a sus oyentes, a sus lectores, cuando dice, Él te librará del lazo del cazador. Algunos antiguos comentaristas judíos consideran que estos versos se refieren a ataques demoníacos. Probablemente en el ambiente israelita, ellos tenían el conocimiento del enemigo. Ellos ya hablaban acerca de el Leviatán, por ejemplo, hablaban de el dragón. Ellos tenían una idea sobre la obra demoníaca. Entonces, este texto está hablando de ser librados de esa obra. Y por eso es que menciona también como de la peste destructora. Eso nos habla acerca también de la creencia que tenían los judíos sobre las diferentes escaseces que habían azotado sus tierras en más de una vez. Ellos reconocían que su desobediencia había traído la ruina, la peste, la destrucción de sus cosechas, la poca fertilidad de sus tierras debido a su rebeldía y duro corazón. Pero en este sentido el salmista alude también ese ataque como el ataque de una plaga, porque utiliza él una idea, una metáfora se llama, para hablar acerca de esas plagas de langostas y varias enfermedades que eran comunes en el Medio Oriente. El profeta Joel en más de una ocasión también mencionó
a la langosta. Y era algo muy popular que se levantaran pestes de langostas y devoraran sus cosechas. Pero eso era visto como un juicio también, como una manera de un trato de Dios con su pueblo, porque ellos se habían rebelado contra Él. Hoy podemos decir que el COVID-19 es la manifestación de la misma conducta del mundo. Este virus ha traído al mundo de rodillas, ha paralizado todo. Y esto nos demuestra cuán vulnerables somos los seres humanos. Un virus ha ocasionado estragos en el mundo entero. Pero yo quiero decirte que tu convicción debe estar firme en Dios. Tu convicción debe ser lo que este salmo dice. Si eres un hijo de Dios, si moras bajo la sombra del Omnipotente, tu convicción debe ser: Él me librará del lazo del cazador, es decir, de la obra maligna y de la peste destructora. Él me guardará. Él me va a sacar librado de esto. A mí y a mi familia, a mi iglesia, Él nos guardará. Y aún si en su voluntad estuviera que alguien fuera afectado con este virus, dentro de su misma voluntad estará su soberanía. Y tú podrás seguir diciendo: Él está conmigo. Porque esa es la naturaleza de Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Es parte de su carácter, de ser fiel, de permanecer fiel. Por eso, tu confianza debe estar en Dios. El salmista sigue declarando más características de esa promesa de protección. Por ejemplo, el versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. De nuevo, utiliza otra metáfora, otro ejemplo para hacerlo entendible a nuestra vida. De tal manera que él dice que Dios nos cubrirá con sus plumas. Dios no tiene alas, no tiene plumas. Sin embargo, la idea que estaba tomando el salmista era sobre los ángeles, haciendo referencia acerca de las plumas de los ángeles, porque desde ya ellos ya tenían una idea acerca de esos seres angelicales como guardianes, como protectores de caídas, y para que los libraran de esas situaciones adversas. Ellos tenían esa idea acerca de los ángeles con alas. Nosotros estamos convencidos que Dios no tiene alas porque San Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu. Entonces Dios no es corpóreo, no tiene cuerpo, pero el salmista utiliza esa figura para demostrarnos que Dios nos cubre. Él nos da ese abrigo, esa cobertura. Y ahora, ¿quién no se siente protegido bajo la cobertura de Dios? Por supuesto, es Dios el que nos hace sentir en lugares deleitosos, en zonas seguras, cuando nosotros le clamamos y cuando buscamos su rostro. Este es un buen tiempo para que puedas tomar esta idea que el salmista nos daba acerca de que Dios nos cubrirá
con su sombra, con su abrigo, y ahora dice con sus plumas. Él sigue diciendo escudo y adarga, es su verdad. Eso significa que Él es el defensor. Él es el defensor del mal que viene. Ahora, la pregunta es, ¿a quién defiende? ¿A quién defiende Dios? Pues Él defiende a los suyos. Él defiende a sus hijos. Y dicho sea de paso, muchas veces los que aún no son de Él porque no le han recibido en su corazón, no han recibido a su Hijo Jesucristo como su Salvador, ellos que no lo han hecho, aún ellos alcanzan la misericordia de Dios por los familiares que ya se han entregado a Cristo. De tal manera que Dios es refugio para todos aquellos que le claman y que le buscan. Así que en Dios tenemos esa protección. Por eso, después de hablar acerca de esas metáforas de protección de Dios, ahora el versículo 5, el salmista dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Veamos que en este versículo 5 y 6 encontramos por lo menos 4 o 5 cosas tan terribles que si lo vemos desde el punto de vista de lo que enfrentaba el escritor, ahora podemos hacer una aplicación a lo que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, en el versículo 5 él menciona el terror nocturno. También menciona las saetas, o sea, las flechas que podían herir a las personas. El terror nocturno, la oscuridad siempre ha representado el tiempo para dañar, para hacer daño. Y entonces el salmista habla de ese lugar oscuro, de la flecha. Y luego en el versículo 6 menciona otra vez la pestilencia. Eso significa el mal, el dolor, la enfermedad, las llagas. Entonces él menciona de nuevo esta palabra. Y por último dice, ni mortandad. Eso significa ni que la muerte llegue a tu vida, que en medio del día destruya. Mortandad por la pestilencia, mortandad por la flecha, mortandad por el terror nocturno, por el que anda viendo qué mal hace a los demás. De tal manera que el salmista habla sobre lo peor que podía avecinarse. Por eso dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo esto mencionado anterior, van a caer unos, van a caer otros, pero el que confía en Dios no caerá. Por eso dice en el 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso significa aquellos que no han puesto a Dios como su confianza, como su esperanza, ellos van a caer. Pero los que han puesto su confianza en Dios, eso me recuerda a otro salmo que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, no se mueven, sino que permanecen. Por eso van a caer a tu lado, pero a ti no va a llegar. Vas a ver que otros van a caer, pero tú no vas a caer. Ahora en el 9 ya declara él, ¿por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. ¿Sí? Al Altísimo, otra vez, al Elión, al Magnífico, por tu habitación, o sea, tu lugar de morada. Eso significa tu refugio, tu lugar de protección, tu guarida. Y ese lugar donde
donde tú vives, o sea, la intimidad de tu casa. Allí dice el salmista, porque has puesto a Dios, porque has puesto al Elión, al Altísimo. Entonces dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal. Otra vez, ni plaga tocará tu morada. De nuevo, está utilizando esa metáfora o ese ejemplo para hablar acerca de esa palabra hebrea plaga, que en el hebreo es negaj, y se utiliza para algo infligido sobre un cuerpo, y en una época se refería específicamente a las manchas de lepra. Dice este salmo que esas manchas de lepra, o el ser infligido con una enfermedad en tu cuerpo, no tocará tu casa. Y la casa es el lugar íntimo, el lugar donde mora la familia. Ese lugar no será tocado por esa negaj, que en hebreo es esa plaga o esa mancha de lepra. Y el 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salgas, entres, pues en todos sus caminos. De nuevo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Algunos hacen referencia también a uno de los salmos que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es verídico, es valedero. La palabra lo dice, tenemos a los espíritus ministradores que Dios ha enviado, llamados ángeles o mensajeros, que también están en pro de ayudar al pueblo cristiano. En las manos te llevarán, mire la figura que utiliza, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Habrán un camino pedregoso, difícil, pero dice el salmista, los ángeles te van a llevar de las manos, como quien dice, diciéndote dónde debes ir para no tropezar. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas figuras, de nuevo, figuras de animales, representaban figuras de animales que hacían daño al pueblo de Israel. Recordemos que los israelitas habitaban en lugares silvestres donde habían diferentes clases de animales, y aún utiliza el nombre del dragón como símbolo del enemigo, como símbolo del mal. Pero dice ahí, vas a caminar por ahí donde están estos animales, algunos carnívoros, y aún en medio del mal llamado dragón, pero por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. Esa es la conclusión. Por cuanto ha conocido mi nombre, porque Dios es un Dios de experiencia personal, no es solamente una idea o un amuleto. Dios desea que tengas una relación con Él. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. O sea, te llenará de su gloria. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En esta sección es maravillosa porque es una sección desde el versículo 14 hasta el 16. Ese por cuanto del versículo 14 es donde cambia el tono del salmo, porque Dios mismo responde al salmista. Y en este caso podemos decir que la oración que hizo el salmista fue respondida por Dios. Así que
aquí aprendemos que la oración no es un monólogo, no es decir y hablar, sino que es aquella que se establece en un diálogo con Dios. Y qué buena manera de terminar este devocional dándonos cuenta que nuestra fe puede crecer, que nuestra fe permanece, que nuestra convicción permanece cuando también nosotros permanecemos en oración constante y continua delante de Dios. Así que yo te invito para que Dios sea tu abrigo, Él sea tu sombra, Él sea tu protector, pero para ello debes reconocerlo y recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Si no lo has hecho, te invito para que lo hagas. Padre, gracias porque tu palabra ha llenado nuestra vida. Este Salmo 91 es un salmo maravilloso que nos habla de grandezas y maravillas. Señor, nos da fe, convicción y paz. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue fortaleciendo a tu iglesia. En tiempos de coronavirus vamos a seguir confiando solo en ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.